Hola, creo que ahora sí. Son los audífonos. Hola, ahora sí cuéntenme si me escuchan, porfa. Yo aquí hablando. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, creo que son los audífonos que la conexión a veces molesta. Bueno, Juli, bienvenida. Ya ahora sí. Listo. Ay, Dios mío, me dice que no se puede conectar, Juli. No sé por qué. ¿Qué te aparece a ti, Juli? ¿Ya? ¿Estoy? Ay, Dios mío, no sé. Sí, Yo te escucho, pero no te veo. ¿me ven las otras personas? No sé por qué pasa esto tan raro, tan loco. Yo te veo y me veo y te escucho. ¿Será que... Ah, bueno, ¿Pero tú me ves? No. 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 Voy a salirme y voy a ver qué pasa. Espérate. Esto últimamente de los lives está como raro, ya. Ahora sí. Hola, Juli. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? Súper. Bienvenida. Qué bueno estar aquí hablando hoy de este tema tan chévere. Sí, gracias, Cami. Vamos a hablar un buen rato de este tema tan interesante que a veces como que no tenemos en mente y no sabemos la relación entre órganos, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, si te parece, si quieres, preséntate. Dale. ¿Quién eres tú? Y luego voy yo y así empezamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, hola a todos, yo soy Juliana María Sánchez Pavón, soy médico de la Universidad del Rosario como Cami. Inicié todo este camino de la medicina holística y todo esto, en principio por el Reiki, que lo conocí por una experiencia personal. Y después empecé a entrarme en el mundo energético de las emociones, tratando de entender aún más toda la parte emocional relacionada con el cuerpo físico. Después hice mi enfoque y mis estudios sobre la medicina funcional, entonces practico y hago el tipo de medicina funcional y pues soy biodescodificadora emocional, entonces trato tanto el cuerpo físico como la parte energética y emocional. Es un gusto coincidir con Cami porque pues nosotras estudiamos juntas en la universidad, fuimos compañeras de semestres, digamos que no éramos súper cercanas, pero pues bueno, después terminamos acá, empezamos a hablar mucho, ella se fue también por este camino holístico y bueno, ya te presentarás tú también para mi comunidad y decidimos unirnos y hacer pues contenido para ustedes y algo muy especial. Sí, qué emoción. Gracias, Julia. A mí me encanta también que nos hayamos reencontrado. Efectivamente, no éramos tan cercanas en la universidad, pero después fue como, ay, vi que estás haciendo esto, ay, qué chévere. Entonces, también coincidir está súper bonito. Bueno, entonces me presento yo para las personas que están en tu comunidad. Mi nombre es María Camila Lesmes. Yo tengo 31, muy próximamente 32. Estudié también medicina con Julia en la Universidad del Rosario y yo tuve una situación de salud personal y es que me diagnosticaron con ovario poliquístico a los 15 años. Entonces tomé anticonceptivos y cuando me gradué de la universidad tuve una crisis personal que dejé de tomar los anticonceptivos, empecé a buscar más información y ahí me encontré con la medicina alternativa, con los círculos de mujeres, sobre todo con la medicina del útero. Entonces decidí yo enfocar mi medicina hacia las mujeres porque siento que es algo que se vive en mucha soledad, en mucho tabú, en mucha desinformación, las cosas que tienen que ver con el útero, los sangrados, la menopausia, la primera menstruación, todo se vive en mucha soledad. Entonces por eso enfoqué mi medicina hacia las mujeres y también como que para
ay Dios, ya, estudié muchas herramientas para poder llegar a este lugar donde me siento cómoda acompañando a las mujeres desde un lugar integral. No es solamente desde, ay, es el útero, sino es todo el cuerpo, que creo que es algo que nos hemos dado cuenta juntas, que en la carrera nos enseñaron mucho de patología de A, B y C, y resulta que A, B y C están todos unidos por las emociones, por la energía, entonces siento que por eso estamos aquí compartiendo. Ujú, así es, así es. Y fíjate como uno, y no solamente nosotras, sino la mayoría de personas que tenemos como este manejo integral o holístico, empezamos por una experiencia personal, ¿no? Entonces como que uno ahí es cuando llega y expande como su conocimiento y dice, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, yo tuve un tema emocional bastante fuerte, ansiedad, depresión, y ahí yo dije como yo necesito conectar con mi propósito y ahí fue ahí cuando decidí hacer ese tipo de medicina, ¿no? Entonces ahí es cuando uno entiende todo y dices, gracias a esta crisis, gracias a esto que pasé en mi cuerpo físico, además yo también somatizaba todo, o sea, no era que somatizara, sino que se daba en mi cuerpo físico, tenía colon irritable, yo también tuve, no el síndrome de ovario poliquístico, pero sí quistes en los ovarios, tomé anticonceptivos por mucho tiempo, pero hasta que uno no se autoconoce y empieza a entender, como que ahí uno se expande también desde la medicina, ¿no? Entonces es un camino muy bonito porque Sí. ambas llegamos por experiencias personales y obviamente amamos lo que hacemos y pues hemos conectado con nuestra misión y propósito de vida profesional y personal. Sí, estoy de acuerdo, es súper bonito, es como una unión de todo, es muy chévere. Entonces, en este camino decidimos unirnos y hablar cada una desde su maestría y desde su experiencia para acompañar mujeres. ¿Por qué? Porque yo acompaño a muchas mujeres que tienen enfermedades en el útero y a veces es muy difícil que nos demos cuenta que no es solo el útero. Y resulta que el útero y el hígado están súper relacionados. Entonces, Juli, ¿qué pasa si hacemos algo con el útero y con el hígado? Entonces, desde ahí nace todo eso. Entonces, para esta primera parte, vamos a hablar Ujú. del hígado como órgano, tanto físico como emocional, como todas las facetas del hígado, para empezar a darnos cuenta. Después vamos a hablar del útero y al final les vamos a contar como sobre el evento, sobre lo que vamos a hacer ya grande para que todas podamos sanar. Entonces, Juli, cuéntanos del hígado. Bueno, Como entonces, que me parece importante hablar de la función. Es que a mí me pasa mucho que no sé si a ti te pasa, y es que yo hablo como energéticamente de un órgano o algo y en mi mente ya las personas saben cómo funciona. Pero nosotras tenemos esa gran ventaja y es que nosotras aprendimos fisiología, anatomía, morfología, o sea, sabemos desde ceros cómo funciona y eso es una gran ventaja. Entonces, si te parece, empecemos como por la función del hígado. perfecto. Entonces, el hígado, pues primero se sitúa en el lado derecho superior abdominal, no sé cómo decirlo, bueno, acá arriba en el tercio superior del abdomen derecho. Como Y debajo de es, la costilla. exacto, debajo de las costillas. Es el segundo órgano más grande del cuerpo humano y es el encargado de, primero, desintoxicarnos, pero no solamente de cosas que podamos obtener del medio ambiente, esas toxinas a las que estamos expuestos en los químicos de, digamos, de los tarros de plástico, de los químicos del aseo, del maquillaje, de la polución del medio ambiente, sino que además el metabolismo del cuerpo pues tiene sus propios desechos que va como eliminando y este tipo de desechos tiene que pasar por el hígado para empezar su proceso de desintoxicación. Entonces, primero es nuestro principal como desintoxicador del cuerpo. Segundo, a nivel físico también tiene mucha relación con la producción de algunas hormonas. Entonces, gracias a algunas moléculas de colesterol que tienen que pasar por el hígado, pues creamos ciertas hormonas que también va muy relacionado con nuestro útero. Tercero, crea la bilis. Entonces se empieza a sintetizar esa bilis, que es esa sustancia que nos va a ayudar a metabolizar y a digerir todas las grasas que consumimos en los alimentos. Ahí está muy ligado también la parte de la vesícula biliar, la cual es como una bolsita que está dentro del útero, dentro del útero, dentro del hígado, y esa vesícula, esa bolsita, lo que se encarga es de almacenar esta bilis que es producida por el hígado, por las células del hígado. Entonces,
no es que la persona que se le hayan quitado la vesícula, no es que no produzca bilis, sino que no está ese contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los alimentos y está muy relacionado con el sistema digestivo, entonces llega una alta cantidad de grasas que podemos consumir y la vesícula, al detectar esa cantidad de grasas, hace como un bombeo para liberar la cantidad suficiente y necesaria de bilis para que esas grasas se puedan descomponer. ¿Qué pasa? Si yo no tengo la vesícula, pues no tengo ese contenedor y lo que va a pasar es que el hígado a todo el tiempo está produciendo la bilis, pero que yo no sé qué tanta producción puedo tener en un día y variado con el otro día. Entonces, por eso cuando se quita la vesícula, que también tiene que ver con el hígado, pues tengo que modular la ingesta de grasas porque si como muchas, pues mi hígado no va a tener la capacidad de producir tanta bilis en ese momento y me puede caer mal las grasas. Entonces tengo que tener una ingesta muy moderada, no quitarlas completamente porque son necesarios para la alimentación y los nutrientes que tienen las grasas buenas son necesarios para nuestro cuerpo. Entonces es disminuir esa cantidad de grasas para que mi hígado no se empiece a congestionar. Entonces también crea moléculas de colesterol, que son los que transportan esas moléculas de colesterol en la sangre y pues pueden llegar a todas las células para crear todo el metabolismo. ¿Listo? Básicamente son como esas las más importantes. Sí, porque tiene un montón. Yo me acuerdo, es que yo me transporto a mis clases y me acuerdo de estar viendo todo lo que hacen todos los órganos. Me acuerdo de cuando aprendimos qué hacían los medicamentos en farmacología, sobre todo que nos explicaban todo otra vez el ciclo de Krebs y todo lo que pasaba en la célula y es como es demasiado, entonces sí, creo que una capacidad que tenemos las médicas integrales, funcionales, alternativas, lo que sea, es explicar en palabras claras para las personas lo que hacen los órganos y por qué nos enfermamos. Porque siento que muchas veces los médicos y las médicas se enredan ahí, empiezan a hablar en arameo médico y eso no le funciona a nadie. Entonces, súper, Bueno, Julio, estoy de acuerdo. Ahora, ahí tiene que pasar con lo que decías, ¿no? De los fármacos, el alcohol, entonces todo eso tiene que pasar por el hígado para limpiarse y poder excretarse. Entonces, eso se excreta, pues el hígado tiene como una parte que está unida al sistema digestivo y ahí es donde sale todos esos como excretos y por eso es que uno hace popó y se desintoxica también por la popó, o sea, por donde sale lo que el hígado limpia, por la popó. Entonces también medicamentos y el alcohol. también todo va saliendo por ahí. Y también me parece importante hablar como la capacidad de la regeneración del hígado, porque el hígado es tremendo, ¿no? O sea, el hígado tiene la capacidad de regenerarse, ¿cierto? Sí, sí, tiene la capacidad, es el único órgano, si no estoy mal, si la memoria no me falla, es el único órgano que tiene, o sea, uno puede donar un pedacito de órgano, le pueden quitar un pedacito del hígado y él mismo tiene esa capacidad, por eso es el segundo órgano más grande. Y yo siento que es uno de los más, de como de los principales, ¿no? O sea, sin el hígado no podríamos vivir, o sea, realmente nos intoxicamos y entramos en cetosis. El hígado también está muy ligado al cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que cuando escuchamos que hay cirrosis hepática, que no solamente es por consumo de alcohol, sino no alcohólica, que hay otro tipo de hay alteraciones cerebrales, entonces confusiones, alucinaciones, como que la persona pues se desequilibra, no entiende nada. Entonces, sí, el hígado es el único órgano que se regenera. Se regenera. Tiene una función súper importante. Entonces, Juli, ¿por qué se enferma el hígado? ¿Por qué tendríamos alguna enfermedad como de estas que creo que es la pregunta del 99% de las personas, el hígado graso? O sea, Ajá. yo veo cada vez más que llegan con ecografías de hígado graso, entonces, ¿por qué se enferma el hígado? Bueno, fíjate que el hígado graso es muy ligado a los hábitos de la alimentación. Entonces, si empezamos a consumir ultraprocesados, aumento de consumo de azúcares, no solamente el azúcar como el azúcar blanca, el azúcar morena, sino azúcares ocultos. Algunos endulzantes tienen azúcares ocultos, todo lo de paquete, los ultraprocesados, el pan, las harinas, todas esas cosas de panadería, hojaldre, se convierten en azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El hígado se empieza a como acumular de esta grasa que no puede, o sea, el azúcar debe circular en la sangre y debe ingresar a las células. Pero cuando hay mucha cantidad de azúcar, y eso también está relacionado, Cami, con la resistencia a la insulina, si hay mucha cantidad de azúcar en la sangre, mis células
como que se saturan porque tienen que hacer mucho trabajo. Entonces se empiezan a dañar receptores de la insulina y la insulina es la hormona que coge ese azúcar y la mete a las células. Entonces, esos celadores que permiten la entrada del azúcar a la célula se empiezan a dañar, no empiezan a reconocer estas moléculas de insulina ni de azúcar y además el páncreas también empieza como loco a secretar mucho porque está la retroalimentación de, oye, hay mucho azúcar en mi sangre, pues necesito procesarlo, necesito sacarla de ahí porque la sangre, el azúcar en la sangre es demasiado tóxica. Entonces el cuerpo es tan inteligente que empieza a decir, bueno, si yo tengo azúcar que no puedo meter, entonces me voy por otra vía a eliminar estas moléculas de azúcar y las voy a convertir en algo que se llama grasa o colesterol. Como les había dicho en el principio, pues el hígado se encarga de transportar esas moléculas de colesterol. Entonces, todo tiene que pasar por el hígado. Entonces, listo, creo colesterol, entonces me queda el colesterol en la sangre, el colesterol total, HDL, LDL, que ya digamos que es otro tema. Pero se empieza a acumular en el hígado y esas moléculas de grasa empiezan a rodear ese hígado. Realmente el hígado graso es por alteraciones en mi alimentación, no tengo tampoco fitonutrientes, o sea, consumo pocas verduras, poca fibra que está en mayor frecuencia en las verduras, poca fruta, aumento mi ingesta de carbohidratos, de dulces, de paquetes, de papas, también de alcohol. Entonces mi hígado, ¿qué pasa? Se empieza a como a saturar y a congestionar de esta grasa, de estos azúcares que no puede procesar y las convierte en grasa, como para que me entiendan un poquito la idea en general. Entonces esa grasa empieza a rodear el hígado, o sea, hay algo que se llama grasa visceral, que es la grasita que cubre todas nuestras vísceras. Entonces esa grasita también empieza a acumularse alrededor del hígado. Y si uno no presta atención, pues el hígado graso, que igual es subdiagnosticado, siento yo, porque realmente la única manera de saber que uno tiene hígado graso es por una ecografía donde se ve la grasa que está rodeando el hígado. Si uno no le presta atención y no cambia hábitos y no se da cuenta de algunos síntomas que son muy sutiles, pues el hígado graso se puede convertir en algo más peligroso como la cirrosis. Es hígado graso no alcohólico, ¿sí? O hay hígado graso que es alcohólico, que es por el consumo de alcohol. Entonces, este hígado graso es algo que mucha gente tiene y no se da cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, que me inflamo con cualquier alimento, síntomas digestivos, o me puede oler muy sutilmente dónde queda el hígado, no proceso bien. Por ejemplo, bueno, si empiezo a tener alteraciones